Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud. Es momento de saludar a nuestra próxima invitada. Es un gusto saludar a la doctora Belén Villanueva, quien es médica especialista en psiquiatría, especialista en psiconeuroinmunología, me salió bien la palabra, y trastornos de la ansiedad. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Bien, Bueno, primero doctora, sí. darte las gracias por el espacio, ¿no? Por permitir visibilizar un poquito esto de la salud mental que tiene tanto estigma y tanto mito atrás. Así que bueno, darte las gracias. No, por favor, doctor, y lo hacemos siempre. Usted sabe que hace 20 años que está este programa y los temas de la salud mental son parte de todo lo que significa la salud en general. Es imposible estar sano físicamente si uno no está bien de la cabeza, como habitualmente y vulgarmente se suele decir, ¿no? Y hoy el tema que me ha propuesto, que son los trastornos de pánico o los ataques, los famosos ataques de pánico, que yo confieso, hace muchos años, y cuando los casos empezaban a resonar en la TV por algún que otro personaje conocido, un poco uno descreía por de quién venía, ¿no? Porque uno descreía personajes de la TV, que esto, que lo otro, y cuando de repente ve que a un conocido le pasa, a uno le pasa por una suma de estresores muy importantes y que realmente es un problema invalidante, le da la importancia que amerita. Doctora, ¿por qué me ha propuesto este tema? Bueno, principalmente porque se visibilizó un poco o tuvo una repercusión. Hace poquito salió contando Tini que había sufrido ataques de pánico y que esto la había imposibilitado bastante. De hecho, ella contaba que no se podía levantar de la cama, que había sido tan invalidante que pensaba que ni siquiera iba a poder dar una entrevista nueva. Y es una consulta bastante frecuente, ¿sí? En nuestro consultorio, sobre todo ahora en Argentina, que hay un periodo de estrés muy importante. Entonces, claro, tal hoy cual. Peor, tal hoy cual. peor, hoy peor. Sí, así es. Así que, bueno, te cuento un poquito en qué consiste esto, ¿no? En qué consiste un ataque de pánico, porque hay un poco de mito en relación a esto. Básicamente, un ataque de pánico consiste en un estado de ansiedad muy grande, muy elevado, ¿sí? Que se acompaña de temor. La gente literalmente siente que se muere, ¿eh? El sentimiento es de muerte inminente y tiene como un correlato, un acompañamiento de muchos síntomas físicos que lo hacen muy molesto, ¿no? El paciente puede sentir que le aprietan el pecho o que siente o taquicardia, que le zumban los oídos. Generalmente, como el paciente tiene miedo y se asusta, empieza a respirar más rápido. Como respira más rápido y hiperventila, no hay como un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono queda en el sistema respiratorio y aparece el hormigueo, la parestesia. Entonces yo siento adormecido el brazo, se me oprime el pecho, me cuesta respirar, lo primero que pienso, tengo un infarto, ¿no? Acá me estoy muriendo. Sí. Entonces es como muy molesto y muy invalidante para el paciente. Y te cuento, ponerle un caso, justo ayer me contaba una paciente que había llegado al consultorio después de muchas consultas médicas, que esto suele pasar, ¿no? De ir a varias guardias. Ella se había subido el lunes al subte, ¿sí? Y estaba bien, dice que el domingo había festejado el cumpleaños con su familia, estaba tranquila y demás, y de repente empezó a sentir como si la ahorcaran, como que el aire no le pasaba, ¿no? Y empezó a intentar respirar, no le entraba, y sintió como una sensación, como que se iba a volver loca, ¿no? Sí. Que el vagón se le achicaba, que estaba cada vez más apretada. Bueno, tuvo que pedir ayuda, la llevaron afuera, terminó en la guardia, y lo interesante es que, bueno, le hacen varios estudios, le hicieron electro y análisis de sangre, ¿no? Y le dijeron, bueno, mira, no tenés nada, no es nada. Entonces la paciente se fue súper angustiada, me decía, yo te juro que sentía que me moría, o sea, no es que no tenga nada, yo entiendo, pero te juro que sentía que me moría, ¿no? La frustración, sí, de la falta de diagnóstico o de andar deambulando a ver qué es lo que me pasa, si es algo eventual, que no sale en un laboratorio, entonces no tengo un diagnóstico, ¿no? Ese también es un gran drama. Tal cual. Bueno, nos pasa mucho en salud mental, sobre todo en psiquiatría,
que como el diagnóstico es principalmente clínico, de acuerdo que a lo que nos va contando el paciente, bueno, muchas veces se ven validados por eso, bueno, pero no tenés algo que te lo respalde, entonces no estás tan enfermo. Y en realidad sí, que no se vea no significa que no pase, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, con respecto a esto, doctora, me parece que, a ver, la sintomatología, como usted mencionaba, es muy variada, porque por ahí confundimos, ¿no? Trastornos de pánico con fobia. Entonces tenemos muchas cosas ahí dando vueltas como para que el paciente sepa diferenciar qué es lo que le está pasando, aunque desde ya lo que hay que hacer es consultar con el especialista, desde ya, quien nos va a asesorar en esto, ¿no? Totalmente. Si vos quisieras preguntar bien cuál es la diferencia entre una fobia y un ataque de pánico, ambos son trastornos de ansiedad, ¿sí? Los dos manejan ansiedad. Los dos tienen en común, en el caso de la fobia y el trastorno de pánico, la sensación de miedo. La diferencia es que en la fobia yo tengo un objeto al que le tengo miedo. Yo identifico, tengo fobia a las arañas, tengo fobia a las alturas, identifico el objeto. En el ataque de pánico no. Yo siento que hay una amenaza, pero no sé bien qué es, ¿sí? Con la fobia yo ya me siento preparado, porque como me da fobia a las arañas, yo apenas la veo, esta reacción se dispara. En el ataque de pánico yo puedo estar muy tranquilo, puedo estar bien, y de repente esto se da de la nada, ¿sí? Puede estar de un estado de calma a algo que no sé qué me pasa. Es un miedo irracional y no sé qué me pasa, ¿sí? Entonces por eso es que es tan invalidante. Ahora, doctora, el paciente le refiere, supongamos, tiene que tener una causa esto, ¿no? Porque o algún factor que desencadene estos ataques de pánico, y por otro lado, digo, esto depende de cada caso, pero usted va a analizar si esto necesita medicación, terapia, ambas cosas, porque uno no puede ponerse el sello en la espalda de sufre ataques de pánico, punto, listo. Se tiene que superar esto, pregunto, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Mira, te cuento partiendo de un lado. Hay una gran diferencia. Cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera de los que está en la radio, puede sufrir un episodio de pánico. Esto que te describía, el miedo irracional con todos los síntomas físicos, se nos puede dar a nosotros en cualquier momento de la vida, una vez, dos veces. Sí. Y eso no significa que vos tengas el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es cuando estos episodios se hacen repetidos, a veces en la semana o a veces incluso en el mismo día, varias veces, y van aumentando de intensidad. Entonces no es que pasó y se fue, sino que ya empieza a instalarse en mi vida, y entonces ahí yo ya cuento con que tengo el trastorno de pánico. Me preguntabas vos un poquito, que ahí es cuando nos llegan a la consulta, ¿no? Me preguntabas un poquito vos cuáles eran las causas. Bueno, básicamente yo lo suelo definir como, me gusta mucho la palabra multifactorial, ¿no? Que son una sumatoria de varias cosas. Una tiene que ver con la vulnerabilidad o la susceptibilidad del cerebro, ¿sí?, a tener un desequilibrio químico. Ahora yo te voy a contar un poquito más cómo es esto. El segundo factor tiene que ver con estilos de crianza, a veces con experiencias traumáticas, con situaciones, no sé, niños haber sido muy sobreprotegidos, o situaciones de abandono, ¿no? Algo que tu mente identifica como amenazante, ya le pone la etiqueta como amenaza. Y lo tercero, que está muy presente hoy y que ayuda muchísimo a que se propongan estos ataques de pánico o el trastorno de pánico básicamente, tiene que ver con el estrés crónico. Se sabe que una persona sometida a estrés crónico, o sea, casi el 90% de los argentinos, tiene vulnerabilidad o susceptibilidad a tener estos trastornos de pánico. Una mudanza, una despedida, el nacimiento de un niño, un divorcio, la sumatoria de todas, las deudas y demás, predisponen a tener estos ataques de pánico. Sí, la verdad. Sí, doctora, dígame, por favor. Sí, decime, preguntame. No, simplemente que digo, todos esos factores y más o menos, porque depende de cada persona, y qué umbral tiene de resistencia a ese factor exógeno que viene y nos invade, una carrera que querés terminar antes de tiempo, y que te pones presiones y obligaciones que quizás tienen su curso lógico, y sin embargo vos querés apurarlas todas, la ansiedad,
todos, o por lo menos quien habla tiene esa cuestión de ansiedad de querer hacer todo antes, o poner el puntito la I antes de escribirla, cosas que uno tiene de mañas que parecen cosas tontas, pero que hacen al conjunto de lo que luego puede ser una pequeña explosión, ¿no? No nos damos cuenta de esas señales. Totalmente, totalmente. Y empieza como una bola de nieve, ¿no? Uno se empieza a cargar de, no sé, los chicos y el trabajo, los chicos, el trabajo, la salida, los chicos, el trabajo, la salida, las deudas, y en la sumatoria, por ahí nos cuesta mucho parar, ¿no? Hacer la pausa de disfrutar sobre todo el presente, que es el gran, si tuviera que englobarlo en una cosa, el gran remedio de la ansiedad, ¿no? Nosotros hacemos un viaje al futuro con esto, con estos pensamientos, y que va a ser terrible, que va a ser catastrófico, que se viene algo terrible, ¿sí? Y nos desconectamos de lo que está pasando hoy. Algunos de los ejercicios que yo le doy para los pacientes, a veces cuando se dan estos ataques de pánico, es que escriban esos pensamientos que estaban teniendo antes del ataque de pánico. Y por ejemplo, no sé, me decía ayer una paciente, bueno, ya pensaba que llegaba tarde porque hubo paro de micros, entonces ya pensaba que llegaba tarde el trabajo, me iban a descontar el día, y me iba a gritar mi jefe, me iba a pedir que me quedara más tarde, horas extras, yo tenía que llevar al nene a la escuela. Tú lo escribiste, ajá, ¿y pasó? No, al final mi jefe no estaba, no había ido. Ajá, bien, y sufriste, digamos, de antemano. Tu mente no sabe diferenciar si vos realmente estás viviendo la catástrofe, si es real o es imaginaria. Para tu mente es exactamente igual. Va a reaccionar con un torrente de adrenalina, como si vos estuvieras frente a una amenaza, aunque lo pienses o aunque lo vivas. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Totalmente. Aquí un oyente nos dice, bueno, el martes resistí a una entrada. Calculo que quiere decir entradera, ¿no? Ese hecho traumático, ¿cómo lo tengo que manejar? Bueno, ahí está la consulta. Calculo que quiso decir entradera, no entrada. A estos típicos asaltos. Bueno, la inseguridad es otro de los temas que está lejos de que nosotros podamos manejarlo, al menos. Pero bueno. Totalmente. Sí. Bueno, depende de qué se desarrolle después. A ver, si vos me decís que tuvo pánico durante la entradera, te digo que es absolutamente normal, ¿sí? O sea, no tratable, no medicable, porque es una situación de una amenaza real, ¿no? Le está pasando, y que tenga miedo es una reacción absolutamente normal. Ahora, ¿qué pasa si él desarrollara esto? Ya empieza a tener miedo de estar en su casa, empieza a tener miedo de estar solo, ¿sí? Cuando va llegando a tu casa. Cuando vas llegando a tu casa, no te querés bajar del auto, necesitas que alguien te acompañe, ya empezás a sentirte incómodo de base, ¿sí? Ya empezás a tener una ansiedad cuando llegaste a tu casa. Y esto después se empieza a transformar en una sensación de temor real. Yo cada vez que llego a mi casa tengo miedo. Si tengo miedo y empiezo a tener taquicardia, lo que describíamos recién, ganas de vomitar, sensación de opresión en el pecho, y esto se me repite. Ahí pasó de un episodio de pánico a un trastorno de pánico. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Bueno, ahí en realidad tenemos dos pilares fundamentales con los que trabajamos el trastorno de pánico, los trastornos de ansiedad. Uno tiene que ver con la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Que es el psicólogo. El psicólogo nos ayuda a desactivar estos pensamientos que son futuristas y catastróficos, que son como bombas, ¿sí? Lo identificamos y los desactivamos. Dejamos de etiquetar que mi casa es un lugar inseguro. Sí. Mi casa es un lugar inseguro, pero puedo hacer ciertas cosas ¿no? Trabajo en los hechos, bueno, le pongo una alarma, le pongo, no sé, rejas, me fijo que haya una garita, por ejemplo, no sé, me pongo activo en torno a eso. Y después empiezo a trabajar que hay cosas que no van a estar en mi control, ¿no? Yo hice todo lo que se podía y el resto es el futuro. Manejo la incertidumbre, convivo con esa incertidumbre como convivimos todos, ¿no? Sí. Y la segunda parte tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Nosotros utilizamos como psiquiatras dos grandes pilares para el tratamiento farmacológico, que son las benzodiazepinas en el agudo, alprazolam, clonazepam, ¿sí? Que me ayudan a trabajar el agudo, el momento de máxima expresión de estos síntomas, y después utilizamos en forma conjunta los antidepresivos. Tratamientos más largos, sí. Exacto, y porque el antidepresivo realmente
el que tiene la acción real en el cerebro que desactiva nuestra alarma, que quedó prendida después de este hecho amenazante, que se llama amígdala. Entonces, la amígdala es como la alarma de una casa, ¿sí? Nosotros tenemos supongamos que vos tenés la alarma en tu casa, ¿no? Y está diseñada para que cuando viene alguien de afuera, un intruso, te abre la puerta, suene. ¿Qué te pasa si esta alarma se te descalibra? ¿Qué pasa? No sé, pasa el gato, suena la alarma. Hay viento, suena la alarma. Por cualquier cosa suena. Entonces, en el trastorno de pánico nosotros tenemos esta alarma descalibrada, que se llama amígdala, que es como una estructura chiquitita, como una almendra, y al estar descalibrada percibe todo nuestro entorno, cualquier cosa, como algo amenazante, como una amenaza, ¿sí? Entonces suena a cada rato. Entonces nosotros utilizamos las benzodiazepinas, que serían como los bomberos, el alprazolam o el clonazepam. Viene, apaga la alarma y se acabó el problema. Y los antidepresivos serían como el técnico de las alarmas, es el que realmente va a arreglar esa alarma descalibrada, pero demora. Claro. No, y aparte que es otro tema, doctora, que me gustaría charlarlo con usted en otra oportunidad, que es esto. Por un lado, la estigmatización de la patología mental, esto de que te pongan el sello atrás, que sos bipolar. O sea, por un ejemplo, tenés trastorno bipolar, listo, toda la vida así. Y por otro lado, el hecho de la medicación, porque muchos hemos caído en la automedicación, no en este caso, porque viene prescripta claramente, pero la estiramos hasta que, porque es fácil, ¿no? Nos recostamos en el comprimido de que te relaja, de que te hace, pero nada te va a hacer solucionar los problemas, sino que es un trance, un vector para poder atravesarlos y poder solucionarlos efectivamente con nuestro esfuerzo, con terapia, con un montón de cosas. Así que también es un capítulo grande de su especialidad, ¿no? Muy, muy interesante lo que plantea Jorge. A veces me preguntan los pacientes si al tomar medicación, imagínate el estigma que hay, uno se vuelve adicto, ¿no? Después yo nunca más voy a poder resolver nada sin medicación. No. Luego, como la medicación te ayuda para preparar un terreno fértil, pero hay que trabajar en terapia, ¿sí? En uno está el problema está en uno. Totalmente. A ver, el comprimido X no es adictivo o dependiente, uno es dependiente de él, pero bueno, caemos en eso. En el miedo a la dependencia, sí, totalmente. Sí, efectivamente, cuando hay trastornos de base biológica, como por ejemplo, no sé, el trastorno bipolar o el trastorno depresivo, hay un desequilibrio químico. Y la esquizofrenia. Claro, la esquizofrenia te devuelve ese equilibrio. Pero igualmente hay muchas cosas para trabajar en terapia. Siempre eso el tratamiento está claro. es en conjunto. Claro, eso está clarísimo, obviamente que hay patologías que ameritan una medicación constante, permanente, esto lo saben ustedes, pero bueno, yo hablo de el común de la gente, donde decimos ya está listo, me tomo... Bueno, un clona. Ahí está, sí, me tomo un clona, me tomo medio clonita y ya con esto puedo dormir, me pongo... Y después todo pasa, es como decía usted, ¿no? Estamos en trastornos de la ansiedad porque vivimos en lo que va a pasar, que muchas veces no sucede, pero el trastorno interior ya se nos produce, o el opuesto, otro flagelo que es la depresión y vivir en el pasado, en lo que ya pasó, y no poder superar eso. O sea, son un montón de temas que hoy en día están tan vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Totalmente. Vivir de clona es como vivir de los bomberos. O sea, sí, te soluciona hoy, te apaga el incendio hoy, pero digamos, atrás hay que resolver un montón de cosas. Si no podemos vivir de los bomberos. Claro, son drogas muy útiles, muy nobles, nobles en el sentido de ayuda al paciente, hasta ahí. El tema es que uno lo considera una salvación y ahí se radica el problema. Doctora, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero me encantó haber conversado con usted y nada, simplemente bregar por la consulta al especialista. Y cuando uno no tiene diagnóstico porque no le salió nada en laboratorio, ir con el profesional. No necesariamente tenemos que estar locos para ir al psiquiatra, no hay que estar loco para ir al psiquiatra, ¿no? Y el argentino hoy en día, me parece que la especialidad de ustedes va a ser nuestro médico de cabecera. Pero bueno, son ustedes los que nos van a dar la respuesta a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, dígame, doctora.
Totalmente de acuerdo, y recalcar justamente eso, que no hay que estar loco para ir al psiquiatra, tampoco necesitas derivación del psicólogo, o sea, podés ir como de primera instancia, ¿no? O del Porque clínico. muchas veces, claro, no hace falta derivación, podés consultar y si realmente te genera duda, no, la consulta siempre ayuda y yo siempre le digo a los pacientes que la información da poder. Cuando vos le Claro, contaste al paciente qué pasó con el ataque de pánico, al próximo, por lo menos, ya sabe que eso es parte de un síndrome y que va a durar 10 ujú, minutos y se va a ir, ¿sí? Y que va a tener tratamiento y que va a poder volver a ser funcional y que va a poder volver a trabajar, va a poder volver a manejar, ¿sí? Y ujú. poder devolverle un poquito de esa esperanza y esa seguridad al paciente realmente cambia mucho, Claro, no, mucho y el aparte que pronóstico, esto la forma de también verlo. es histórico, esto también en muchas administraciones de prepagos, bonos sociales que ponen una barrera clínica, médico X, y para después ver si deriva. Hoy el paciente tiene autosuficiencia para decir, quiero consultar con el psiquiatra, punto. Se acabó la historia. Eh, Doctora, un cariño muy grande, gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge, y los invito a todos los oyentes también a seguirme a @psiquiatra Cierto, Belén Villanueva. perdón, Eh, me había olvidado, perdón, para que la sigan a la doctora, repítame el Instagram, arroba, Psiquiatra Belén Villanueva, ahí ahí está. trabajamos todo el tema de, todos los temas de salud mental, respondemos consultas, es básicamente un lugar que está creado para difundir información, sí, para consultar dudas, por supuesto no reemplaza la consulta, pero ayuda a No, veces no, no, no. a llegar la información a los que lo necesitan, ¿no? Ahí está, ahí está. Doctora, un cariño muy grande nuevamente y gracias. Gracias, Jorge, un abrazo enorme, nos Que vemos tenga un lindo pronto, día, ¿eh? Ahí estuvo hasta con nosotros luego. la doctora Belén Villanueva, la pueden, recuerden, en arroba psiquiatra Belén Villanueva, la pueden seguir e informarse acerca de todo lo que tiene que ver con un mundo tan apasionante como es el que acabamos de conversar. Esto, por supuesto, y muchísimo más.